Bueno, hola, escoítaseme ben? Vale. Bueno, pois nada, gracias a todas por estar outra mañá máis nas conferencias da FEDSAC. Vamos a empezar con Diego, que ven directo desde Madrid, de un estudio que se chama Usos, que nos ven a contar o que él titulou como Arquitecturas de lo cotidiano radical. Así que un aplauso y Diego, por favor, cando queiras. Bueno, ¿se escucha? ¿Está funcionando el micrófono? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de venir aquí y estar en esta escuela y en este festival. El título que propuse para esta charla es Arquitecturas de lo cotidiano radical, que tiene que ver con una reflexión metodológica que ya explicaré en breve. Diré que hablaré en plural porque casi todas estas reflexiones que comentaré son reflexiones que he estado haciendo en conjunto con Camilo García, con quien llevo trabajando ya hace más de 20 años. La idea principal que quisiera poner sobre la mesa aquí es que lo cotidiano, pese a ser tan cercano, suele ser un ámbito poco atendido en arquitectura. Por esto, creemos que su exploración puede suponer una transformación radical del cómo nos imaginamos el mundo, del que como diseñadores formamos parte, y por tanto puede suponer un cambio igualmente radical para la arquitectura. Como parte de nuestros métodos de trabajo, nos interesa entonces indagar en lo cotidiano y más específicamente en lo que llamamos lo cotidiano radical. Nos referimos a un día a día que explorado desde la raíz a través de sus microrrealidades adquiere un potencial transformador. El siguiente es un proyecto que expondré a modo de ejemplo de cómo nos hemos acercado a esta reflexión metodológica desde la arquitectura, pero antes comentaré brevemente sobre Usos. Usos es una plataforma y un estudio que comenzamos junto con Camilo García en 2003 entre Colombia y Madrid. 2003 es el año justamente que emigramos de Madrid desde Rotterdam, Camilo un poco antes. En Rotterdam estuvimos algunos años. Camilo es de Cali y yo soy de Bogotá. En nuestra experiencia, comento también esto porque nuestra experiencia migratoria es algo que en gran medida ha esculpido nuestra mirada. Y para ser así como muy breve, decir que nuestro horizonte, en el horizonte de Usos, estaría, se podría resumir como la transformación social, ¿no? Y la transformación social, pues, sería básicamente el fin de las opresiones de sexo, género, de especie, de clase, de raza y aquellas vinculadas a la funcionalidad de nuestros cuerpos. Y hay algo ahí que es importante también como arquitectos en nuestros proyectos y es también incluir en ella, en esta transformación, el goce, ¿no? El goce entendiéndolo como un mecanismo liberador frente a lo normativo. Estas camisetas que ven aquí son parte de una entrega de un premio del Colegio de Arquitectos de Madrid el año pasado, el proyecto que van a ver, y básicamente lo que queríamos aprovechar esta ceremonia para reivindicar la necesidad de unas arquitecturas entretejidas, ¿no? Donde diferentes ámbitos de reinvención se entendieran no separados, sino justamente juntos, entretejidos, en diálogo. Por un lado, formas de reinvención decoloniales frente al régimen de la blanquitud y el racismo estructural, formas de reinvención multiespecie frente al régimen humanista y su especismo,
y formas de reinvención post-heteronormativas frente al régimen heterosexual y distintas opresiones de género que lo acompañan. El proyecto entonces que voy a comentar es la cabaña del sinantropamor. Decir que la sinantropía se define en biología como la capacidad de algunos animales silvestres y plantas de adaptarse a condiciones ambientales creadas o modificadas como resultado de la actividad humana. En este proyecto nos interesó vincular este término con el concepto de amor, según lo plantea Julia Botella, como una fuerza revolucionaria de transformación de las subjetividades que nos puede permitir imaginar y eventualmente construir un nosotros amplio y diverso, pese a no estar exento de relaciones de poder desiguales y por lo tanto de conflictos. La cabaña del sinantropamor es un proyecto que hicimos en Usos, con la colaboración de algunos de nuestros vecinos y que comenzamos a habitar en 2020. Consistió en un comienzo en una pequeña vivienda para una pareja y su familia extendida. En este caso se trata de mí y de Juan, mi pareja, aunque luego terminó siendo un conjunto de arquitecturas para humanos y otros animales que habitan un bosque de pinos urbanizado y que están vinculados a la oruga procesionaria, que es un insecto que hoy en día es un agente determinante de este ecosistema. El proyecto estuvo acompañado de dos preguntas que surgieron repetidamente durante el proceso de diseño. Por un lado, estaba la pregunta sobre si era posible habitar este fragmento de bosque urbano y al mismo tiempo cuidar de su biodiversidad, teniendo en cuenta la actual extinción masiva de especies y la emergencia climática. Por otro lado, estaba la pregunta sobre cómo dar lugar y representación en este trocito de bosque a diferentes necesidades y deseos de una pareja migrante y no heteronormativa y a las de su familia extendida. El proyecto se encuentra en una urbanización en la Sierra Oeste de Madrid. Está en un pinar, continúa una cepa, que cepas son las zonas especiales de protección para las aves, formando parte de una zona que es rica en biodiversidad, es una biodiversidad que hoy, sin embargo, está amenazada. El terreno está orientado está en una colina que está orientada al norte, o sea, vamos viendo, digamos que arriba hacia la foto estaría el sur y hacia abajo va bajando, digamos, esa topografía. Y es una ubicación que supone el reto climático de estar poco expuesta al sol en invierno, ¿no? Cuando el sol está, digamos, mucho más bajo, ¿no? Y por el contrario, recibir mucho sol en los meses de verano, ¿no? Que está arriba justamente por esta colina que está mirando hacia el norte, ¿no? En dirección norte, la parcela cuenta con vistas lejanas hacia un paisaje montañoso donde se produce la intersección entre la Sierra de Gredos y la de Guadarrama. Esparcidos por la parcela hay varios pinos, como se ve en estas fotos, un grupo de arces y una encina que está justo encima de la casa, y unos arces a la derecha. Ahora los veremos un poco más en detalle, a ver en esta foto. Ahí. Vale, ahí. Y una encina gracias a los cuales hay zonas de sombra en verano. Aún antes de la construcción, estos árboles hacían que la atmósfera en este lugar fuera la de un interior-exterior, la de un espacio recogido y de algún modo habitable como un espacio doméstico, aunque con poca privacidad frente a algunos vecinos. Arquitecturas humanas. El diseño de esta vivienda relaciona dos asuntos aparentemente contradictorios. El primero es el conseguir una casa suficientemente amplia para, por ejemplo, permitir un cierto grado de independencia entre los miembros de esta pareja o bien albergar cómodamente invitados. El otro consiste en lograr una construcción en la que se emplee la menor cantidad posible de recursos materiales y energéticos para su producción. Para conciliar ambas demandas, se construyó un volumen prefabricado pequeño y muy ligero de madera, de 40 metros cuadrados de huella, diseñado para reducir a mínimos la energía incorporada en su construcción, así como el consumo energético durante su vida útil, y que al mismo tiempo, y pese a su tamaño, es capaz de transformarse y albergar en muy pocos metros cuadrados los usos de una vivienda mucho más amplia.
Nos gusta definir esta cabaña como una gran vivienda, pero hecha de muy pocos metros cuadrados, y ahora veremos cómo funciona esto. Esta casa fue diseñada antes de la pandemia de la COVID-19, cuando las necesidades de este hogar eran diferentes a las actuales. En ese entonces se pensó la independencia de espacios teniendo en mente el poder compatibilizar principalmente algunas actividades de ocio de fin de semana de esta pareja, tales como las de practicar canto por parte de uno de sus miembros y la de la lectura por parte del otro, que hacían necesario tratar posibles interferencias acústicas. No se diseñó teniendo en mente una vida cotidiana de teletrabajo y de uso diario y continuo en días laborales, que en cambio sí se dio desde marzo de 2020, ya que esto, digamos, fue una posibilidad factible solo a partir del confinamiento, ¿no? Esta casa se construyó más bien como una posible vivienda para usar en días libres en un futuro inmediato y a mediano plazo, y más bien como una inversión para una posible etapa posterior como residencia permanente en la vejez ante la imposibilidad económica de adquirir una vivienda propia en la ciudad, siendo Madrid un lugar con precios inmobiliarios cada vez más altos e inasequibles para la mayoría. Los cambios en las rutinas y el uso entre semana que ha habido después de marzo de 2020 han comenzado a poner a prueba el carácter adaptable del diseño de esta pequeña construcción que describiré a continuación. Esta cabaña es un pequeño ensayo de cómo quizás podemos diseñar a partir de situaciones específicas, pero al mismo tiempo permaneciendo abiertas a lo indeterminado. Construimos la casa en un pequeño claro ya existente, en medio de ese fragmento de bosque, respetando la preexistencia de todos los árboles. La cabaña, junto con algunas estructuras auxiliares en el exterior, da lugar a diferentes espacios que permiten hacer vida doméstica en diferentes grados de exterioridad e interioridad, según la estación, manteniendo e incluso potenciando esa atmósfera interior-exterior ya preexistente en este lugar. La estructura principal de la vivienda, que consiste en un volumen compacto, está construida con 11 piezas prefabricadas de madera. Su estructura es de pino entramado ligero, de piezas de pino macizo, proveniente de bosques de gestión responsable y de proximidad, situados en Soria, a unos 250 kilómetros del solar, y ensambladas posteriormente in situ. Es una foto de uno de estos bosques. La construcción en madera de pino sin encolar es uno de los materiales disponibles de menor impacto ambiental y climáticamente es muy eficaz al minimizar los puentes térmicos, incidiendo muy favorablemente en el confort de la casa y en el ahorro energético. Durante los meses de invierno, tras dejar la casa sin usar por unos días, es posible calentar todo el interior en tan solo un par de horas con una estufa pequeña que requiere poca cantidad de combustible. Se usan briquetas ecológicas como alternativa a la leña. Todo el interior de la vivienda está revestido de tableros de virutas de madera OSB con certificación ecológica, o sea, con colas que no expelen, digamos, tóxicos, ¿no? La cocina-salón tiene 3,5 metros de altura libre, lo que da la sensación de amplitud a ese corazón interior de la cabaña. Generar altura le permite al mismo tiempo aumentar la exposición solar en invierno a través de una ventana horizontal y alta en el costado sur, que vemos aquí en la foto al fondo. Esta ventana conecta visualmente este espacio con el paisaje cercano que conforman la encina y el talud vegetal que está detrás de la misma. En verano, una contraventana hecha de tablas que se abre y se cierra accionando un cabestrante manual, y luego lo veremos en una foto, protege el interior de la radiación solar al mismo tiempo que deja salir el aire caliente. También permite la ventilación cruzada que refresca el ambiente interior y hace innecesaria la instalación de aire acondicionado durante el verano. Al norte, este espacio se conecta visualmente con el paisaje lejano de la sierra a través de un gran ventanal, que es de donde estamos haciendo esta foto, ¿no? Practicable, y de una terraza, que es un espacio exterior que duplica en verano la superficie de la cocina-salón. Y es este espacio que vemos aquí a la izquierda. En esta terraza hay una malla textil que sirve para protección para las personas y para las aves que volando se acercan al solar.
evitando que estas últimas puedan sufrir accidentes al chocar con el cristal, lo que resulta bastante frecuente en este tipo de entornos. Se ha identificado y está ampliamente documentado que los cristales de las construcciones son uno de los mayores peligros para las aves al vuelo. En el centro de la casa hay un núcleo con un baño y sobre este una cápsula para dormir, que es ese espacio en el medio que vemos ahí en la planta, ¿no? Y que dividiría como un espacio de cocina y un espacio de esa habitación que está a la izquierda. Este volumen separa la cocina-salón de una oficina-habitación multiusos, que es ese espacio a la izquierda. La cápsula, gracias a su tamaño reducido, ofrece un alto grado de confort térmico al regularse rápidamente con la temperatura del cuerpo. Su posición elevada facilita que permanezca caliente en invierno cuando los usos de la casa se comprimen y se suelen llevar a cabo principalmente en el interior, dejando la oficina multiusos disponible para otras actividades distintas a las del descanso nocturno o como dormitorio de invitados. Esta cápsula es una alternativa a los espacios de dormitorio actuales, espacios habitualmente poco utilizados durante el día. En su diseño se han retomado saberes populares de la Europa precalefacción. Se asemeja a las camas armario presentes en diferentes lugares de Europa hasta comienzos del siglo XX y especialmente comunes en viviendas modestas del mundo rural donde no había una habitación como tal reservada para el dormir. Estas camas armario consistían en pequeños habitáculos de madera cuya temperatura se regulaba con aquella del cuerpo, generando confort térmico sin necesidad de recurrir a fuentes de energía externas. Estos habitáculos eran una solución eficiente en cuanto al aprovechamiento del espacio del hogar y térmicamente autónoma ante la ausencia de calefacción. En la cabaña, la cápsula, al estar elevada, está pensada para determinadas etapas de la vida. Cuando no pueda ser usada como dormitorio para cuerpos normativos, capaces de subir y bajar diariamente con facilidad, podría albergar otros usos. Por ejemplo, podría usarse como dormitorio de invitados más jóvenes o como depósito. Hacia el oeste, recibiendo la luz, hacia el este, recibiendo la luz de la mañana, a la izquierda, hay otra habitación, una oficina multiusos acústicamente bien aislada de los demás espacios de la cabaña. Esta cambia de función gracias a dos piezas de mobiliario, una tabla removible que sirve de mesa de trabajo de comedor y una cama parador. Esta última es una pieza que hemos diseñado para que se despliegue en verano o para acoger invitados en cualquier momento del año, cuando esta habitación no se usa como espacio de trabajo. El aparador sirve como complemento al uso de este espacio como habitación, comedor de invierno. La percepción de este espacio se amplifica visualmente a través de un armario espejo, muy útil cuando la habitación se usa como pequeño gimnasio doméstico en los meses fríos, para lo cual se repliegan mesa y cama parador. Los vértices de la estructura del armario, así como los de otras estructuras interiores, están pintados de amarillo, resaltando las triangulaciones comunes a las estructuras de madera y a la vez que a modos de rayos dibujan en el interior una suerte de paisaje solar. En una etapa más avanzada de la vida de esta pareja o de otros habitantes mayores que en un futuro pudieran habitar la casa, esta oficina multiusos podría reemplazar a la cápsula como dormitorio principal. También se ha contemplado una eventual segunda etapa de construcción que podría consistir en hacer una pequeña oficina multiusos exenta aledaña a la cabaña actual. Tendría usos semejantes a los de la habitación que hoy en día funciona como tal. La cubierta de la cabaña se usa como un salón exterior, jardín elevado rodeado por las copas de los pinos y las ramas y el follaje de la encina que hacen de techo vegetal. Es un espacio que cuenta con zonas expuestas al sol, lo cual lo hace adaptable para usarse durante el día en el otoño y comienzos de la primavera. Cuenta también con otras zonas a la sombra de la encina que se eleva por encima y permite pasar el día durante los meses más cálidos del año. Está equipado de diferentes maneras. Al oeste tiene una zona de suelo horizontal, la parte izquierda en el plano, donde es posible conectar dispositivos electrónicos de trabajo y ocio mientras está inmerso en el follaje de los árboles.
En su lado este, el suelo es inclinado a modo de colina. Corresponde al techo de la oficina multiusos que está debajo y cuyo techo decrece en altura. Esta parte de la terraza, a pesar de su condición exterior, ofrece intimidad al estar delimitada en su perímetro por una membrana porosa compuesta de piezas hechas con retales sobrantes de madera de la construcción de restos de la casa. Al ser discontinua, permite que desde dentro se pueda ver hacia afuera y en cambio desde fuera y a lo lejos desdibuja los cuerpos que están detrás, funcionando a modo de tejas de intimidad. El lateral este está equipado con un toldo vertical que sube y baja y sobre el que se puede proyectar. Se puede usar, por ejemplo, como cine de verano o como pantalla de videollamadas con otros miembros de esta familia unida en la distancia. Este toldo completa además la intimidad del salón jardín elevado. Hay también una hamaca para 2 personas que coincide con un pequeño claro de bosque desde donde se pueden ver las estrellas o los murciélagos que pasan cazando insectos en las noches. También hay una tarima móvil que sirve para tumbarse o como mini escenario, por ejemplo, para sesiones de guitarra. A este salón exterior se accede a través de una escalera cuyos ángulos abren vistas singulares a un conjunto de grandes piedras típicas de esta zona de suelo granítico y algunos arces que nacen entre ellas, que estaría ahí en la parte superior del plano. Este salón exterior tiene además una función bioclimática muy importante para el conjunto de la cabaña. Al ser un espacio en parte protegido del sol en verano por la encina y por sombrillas de playa, no solo genera un lugar aclimatado en sí, en el que corre el viento en sus 4 direcciones, es el lugar más fresco de la casa en verano, sino que ayuda en la refrigeración de la cubierta y con esta de los espacios interiores. Arquitectura teletransportadora. Al igual que suelen hacer otras arquitecturas vernáculas migrantes que con su decoración y atmósfera activan conexiones entre lugares geográficamente distantes, el paisaje construido en este salón a través de la membrana en tonos de color lila y violeta Jacarandá mimasifolia que rodea esta parte de la casa recrea fragmentos imaginarios de paisajes de Sudamérica, de donde es originaria esta especie de árbol y su flor, así como esta familia que proviene de Argentina y de Colombia, poniendo en diálogo el recuerdo de paisajes de estos lugares con los de Madrid. Por ejemplo, rememora la floración de los miles de jacarandá que cubren Buenos Aires en primavera, de donde también proviene uno de los habitantes de esta vivienda. La flor de este árbol está catalogada como distintiva de esta ciudad, aunque su origen botánico está en realidad en otros lugares de Sudamérica como Bolivia y Paraguay, y su hábitat actual se encuentra diseminado por el mundo, como lo está hoy en día el de tantos hogares transnacionales provenientes de esta región. La membrana de tonos lila y violeta Jacarandá mimasifolia da intimidad y al mismo tiempo representación a este hogar no heteronormativo inmigrante. Este elemento recuerda 2 características arquetípicas, pero muchas veces desatendidas de la arquitectura. Primero, su papel desterritorializador como interfase no solo con el entorno inmediato, sino también con mundos lejanos, tanto existentes como imaginados. Y segundo, su importante papel político como herramienta de representación de las subjetividades y de las diferentes formas de estar en el mundo. Arquitecturas del Cilantro Amor. Este ecosistema, pese a su riqueza natural, actualmente presenta desequilibrios importantes. La problemática ambiental ha sido especialmente aguda en las últimas décadas, por ejemplo, en cuanto a la pérdida de biodiversidad o a la sobrepoblación de especies. Estos cambios, en gran medida, son consecuencias del calentamiento global y de determinadas acciones humanas directas en este entorno. Se trata de desequilibrios en el ecosistema que afectan también a otros pinares mediterráneos similares. Una de las acciones claramente perjudiciales para la biodiversidad en este bosque son las fumigaciones para erradicar especies sobreabundantes, ya que son actuaciones que no solo suelen afectar a la especie objetivo, sino también a otras de manera indirecta. Los esfuerzos para erradicar aquí con pesticidas la sobrepoblación de la oruga procesionaria del pino son un ejemplo de estas acciones. Y hoy en día constituyen quizás uno de los casos de fumigación más preocupantes en este, así como en otros bosques mediterráneos.
El efecto urticante de los pelos de esta oruga que vemos aquí en la foto, en forma de nido, ¿no? En invierno. Esta foto la tomamos hace un mes más o menos. Bueno, tiene un efecto urticante de los pelos de esta oruga, ¿no? Sobre humanos y animales de compañía, así como su acción defoliadora sobre la vegetación cuando su población crece de modo descontrolado, pues suelen ser, digamos que los justificantes, los supuestos justificantes para su fumigación, ¿no? El uso de pesticidas, además de acrecentar el problema ambiental, supone el intento de erradicar esta especie, que en realidad es un habitante más de los ecosistemas de bosque de pino. Esta especie, adicionalmente, es una fuente importante de transformación de biomasa vegetal en proteína, elemento fundamental en la dieta de muchos animales entomófagos de este entorno. Pese a esto, en el imaginario colectivo, en todo este entorno, en esta urbanización, la procesionaria es considerada en este bosque la gran enemiga, un cuerpo abyecto que debe ser eliminado. La aspersión de insecticidas supone un ataque directo contra la procesionaria en lugar de tratar el problema de su sobrepoblación a través de acciones integrales de cuidado del bosque sin excluirla. Estas acciones pueden tener en cuenta, por ejemplo, el control biológico de la oruga a través de cuidar y fomentar la biodiversidad. De hecho, aunque se reconoce el incremento de las temperaturas derivado de la emergencia climática actual como un detonante muy importante para el aumento poblacional de la procesionaria, la menor presencia de depredadores naturales también influye. En este último aspecto inciden las prácticas forestales actuales que no fomentan la presencia de árboles maduros y de gran porte, ni de troncos muertos en cuyas cavidades muchos animales suelen anidar y encontrar refugio. Como alternativa y como primer paso para realizar un conjunto de acciones de cuidado integral en este solar, hemos diseñado y construido con trozos de madera sobrantes de la construcción de la cabaña un conjunto de arquitecturas para especies de animales de este bosque que necesitan cavidades donde anidar. Se trata de aves con hábitos trogloditas, muchas de las cuales se alimentan de orugas procesionarias, tales como carboneros, herrerillos, abubillas, pero también murciélagos. Las pequeñas arquitecturas de madera ofrecen refugio a estos animales ante la escasez actual de cavidades naturales. Con la presencia de estos se facilita al mismo tiempo un control biológico de la procesionaria sin excluirla del ecosistema del bosque. Según qué especie animal, cada una se alimenta de la procesionaria en un estado específico de la misma, cuando es oruga, cuando es pupa, cuando es polilla, siguiendo su metamorfosis y en determinadas estaciones del año. Estas arquitecturas animales son refugios, nidos y comederos. Estos últimos de uso temporal y solamente uso muy puntual y estratégico. Poner alimento de manera puntual puede contribuir a que las aves insectívoras identifiquen localizaciones donde anidar en época de cría, y lo usábamos simplemente de manera continua el primer año como una forma de reconocimiento, pero después digamos que su uso se convierte en algo muy esporádico, porque también puede llegar a ser incluso nocivo. Bueno, hay toda una bibliografía y prácticas vecinales en torno a esto que podemos comentar. Estas pequeñas arquitecturas son de quitaipón. Esta es la caja nido de las abubillas, por ejemplo. Esto es porque necesitan limpieza periódica, salvo los refugios de murciélagos que no requieren mantenimiento. En algunos casos se trata de un lavado anual antiparásitos. El no tener una ubicación fija, además, facilita que a través del ensayo y error se encuentre la mejor ubicación en el solar. Estas arquitecturas animales son adaptaciones aprendidas de actuaciones similares realizadas por algunos de nuestros vecinos de urbanizaciones cercanas, asociaciones de biólogos, ornitólogos aficionados, ciudadanos y otros activistas ambientales presentes en diferentes pueblos de la Sierra Oeste de Madrid y en otros lugares cercanos. Son acciones que, pese a su importancia, son aún minoritarias y pasan muchas veces desapercibidas. Como devolución de algunos de estos aprendizajes,
y otros favores vecinales, durante los últimos años hemos compartido prototipos y planos con algunos vecinos. En este solar confluyen acciones de cuidado sobre orugas, polillas, aves, murciélagos y otras especies de animales no humanos, arquitecturas migrantes teletransportadoras, formas no heteronormativas de hogar, relaciones cercanas junto a otras que se construyen en la distancia, materialidades en las que se intentan ciclos de vida de bajo impacto y formas de uso reducido de la energía. Para nosotros, estas arquitecturas son ensayos imperfectos para dar lugar a vecindades multiespecie de animales no humanos y humanos. También conforman un camino para explorar formas de cuidados de un bosque y su diversidad biológica y social. Arquitecturas de lo cotidiano radical. Posibilitar mundos otros a partir de un mundo asimétrico. En un mundo cargado de asimetrías, creemos que son solo posibles unas arquitecturas que den lugar a escenarios de vida realmente plurales si atendemos las opresiones estructurales que nos constituyen como sociedad. Por ejemplo, de especie, de sexo-género, geopolítica racial, de clase y aquellas vinculadas a la funcionalidad de nuestros cuerpos. Solo avanzar en su desmantelamiento desde diferentes campos de acción podrá traer mundos nuevos, no solo para algunos, sino para todos. No creemos que la arquitectura por sí misma pueda desmantelar nada, pero sí acompañar y facilitar procesos de transformación social y emancipación, del mismo modo que ha facilitado y acompañado tantas veces procesos de opresión. Al indagar en las capacidades de la arquitectura para dar lugar a lo inesperado y, en definitiva, para abrir espacio a mundos nuevos, nos parece necesario explorar alternativas a aquellos diseños populares hoy en día que se presentan como flexibles a partir de una supuesta neutralidad en lo social y lo natural. Su flexibilidad puede ser solo aparente, porque estos, aun sin decirlo, presuponen una igualdad de oportunidades que sería ideal, pero que no es real, y con frecuencia llevan a resultados que al final son abiertos y cambiantes, sí, pero solo para realidades normativas y para grupos sociales asentados en el privilegio. En otras palabras, su flexibilidad puede ser lo suficientemente limitada como para poder hacer que todo cambie sin que nada cambie en profundidad, mientras que el statu quo siga más o menos igual. Por ejemplo, podemos pensar en muchas de las viviendas tipo loft con tabiques móviles que se suelen celebrar en los medios de comunicación como punteras de una ciudad futura flexible e incluyente. Sin embargo, ¿hasta qué punto como espacios de habitar muchas de estas facilitan una igualdad real de oportunidades para cuerpos humanos sin privilegios de clase, racial, de género o relativos a la diversidad funcional? ¿En qué medida responden a la diversidad de especies sintientes humanas y no humanas que pueblan nuestros territorios? No negamos el valor relativo que algunas de estas actuaciones espaciales puedan tener, por supuesto, según qué casos. Nuestra crítica va dirigida sobre todo al marco celebrativo y poco problematizado en el que éstas se suelen inscribir. De modo contrario, nos parece necesario diseñar reconociendo en las diferentes fases de diseño las asimetrías estructurales que conforman lo social en los territorios donde trabajamos. En ese sentido, nos interesa explorar las posibilidades que subyacen en arquitecturas que descentren los puntos de partida. Se trata de descentramientos que den lugar a situaciones y narrativas otras y faciliten de este modo otros acomodamientos de lo plural. Son situaciones y narrativas que pueden desplegarse desde la arquitectura edificada y desde sus sistemas de representación, como son los textos y las imágenes. Uno de los caminos metodológicos que nosotros llevamos explorando desde hace años para este fin y que hemos ensayado también en este proyecto consiste en indagar en lo cotidiano y más específicamente en lo que llamamos lo cotidiano radical. Lo cotidiano, pese a ser tan cercano, suele ser un ámbito poco atendido en arquitectura. Por esto, su exploración nos parece que puede suponer una transformación radical de cómo muchas veces nos imaginamos el mundo y, por tanto, puede suponer un cambio igualmente radical para la arquitectura. Su desatención creemos que está vinculada a una formación que nos ha alejado del día a día y de la diversidad de necesidades, deseos y sentires que en este día a día subyacen, o como mucho nos ha permitido acercarnos a una parcela hegemónica, pero en el fondo muy pequeña y excluyente de lo real.
Como ejemplos, podemos pensar en los imaginarios sobre el concepto de familia, ¿no? Cuando es vista desde el prisma dominante, por ejemplo, de la heteronorma, o podemos pensar también en nuestra idea de el vecindario, cuando es visto desde los prismas dominantes del antropocentrismo y de la blanquitud, en los espacios que suelen asociarse con nuestra imaginación a estos dos conceptos de familia y de vecindario. Se trata de imaginarios que se suelen imponer a través de la formación reglada, por ejemplo, en el ámbito académico, en las escuelas de arquitectura o en tantas otras, por ejemplo, así como a través de los aprendizajes no reglados, como aquellos, por ejemplo, que se fomentan desde la ficción de amplia difusión. Es decir, el cine, la publicidad, la televisión no escapan a esto, ¿no? Y desde la misma arquitectura edificada que solemos habitar, ¿no? Donde también se reproducen esos imaginarios de lo que es supuestamente una familia, de lo que es supuestamente un vecindario. Nos interesa atender las microrrealidades sociales y naturales que componen el mundo en su diversidad por el valor que estas realidades suelen contener en sí y también en la medida en que configuran lo cotidiano radical. Un día a día que, explorado desde la raíz, a través de sus microrrealidades, puede adquirir un potencial transformador. Bebo un poquito de agua. Microrrealidades desde nosotros. Al ser, digamos, lo cotidiano un campo del que la arquitectura se suele ocupar poco, ¿no? según el planteamiento que estamos intentando poner sobre la mesa, el acercarnos conscientemente a este puede producir un sentido de extrañeza cuando no reconocemos del todo allí el mundo que se nos ha enseñado a través de los imaginarios hegemónicos. Lo cotidiano radical nos suele presentar una pluralidad de microrrealidades que nos pueden parecer que constituyen mundos nuevos, aunque incluso a lo mejor desde hace tiempo estos de un modo u otro hagan parte de nuestras vidas. En cualquier caso, por lejanas que nos parezcan, las microrrealidades con las que trabajemos nunca estamos fuera de aquello que observamos. Esto es porque nuestra mirada como investigadores, como diseñadores o hacedores del espacio desde la rama que sea desde la cual abordemos nuestro hacer, no se construye desde un lugar universal y abstracto, sino desde un cuerpo y unas historias concretas que nos atraviesan en lo personal y que inevitablemente hacen parte de aquello que estudiamos. Por eso, aproximarnos a lo cotidiano radical en realidad no trata de unos otros, ¿no? De una realidad externa, digamos, ¿no? Que observamos supuestamente como sujetos aparentemente neutrales y externos, ¿no? Sino, como diría el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo, trata siempre de un nosotros, siempre estamos involucrados con aquello que estudiamos, ¿no? Microrrealidades desde una mirada político-estratégica. Las metodologías de lo cotidiano radical que queremos plantear consisten en trabajar con realidades específicas de los territorios a los que nos enfrentamos en un proyecto, reconociéndolas no desde una mirada esencializante, que las pensaría como realidades estáticas y de cierta manera excluyentes, como el de esta familia, por ejemplo, que empieza a habitar esta casa, sino más bien, y en términos de la antropóloga lesbofeminista y afrocaribeña Uchi Curiel, desde una mirada político-estratégica. Es decir, de manera tal que estas microrrealidades, estas cotidianidades que observamos, operen como puntos de partida y no necesariamente de llegada. Se trata de puntos de partida con cierta capacidad de descentrar la mirada. Este descentramiento no tiene el objetivo de ofrecer nuevas certezas sobre, por ejemplo, cómo se tiene que habitar un espacio, una casa, por ejemplo, ¿no? Sino el poner sobre la mesa nuevas hipótesis otras, por ejemplo, sobre lo doméstico, y detonar, o sobre el vecindario, y detonar preguntas que nos ayuden a expandir la mirada hacia otros mundos posibles. Se trata de otros mundos para cuerpos que para existir requieren posiblemente de otras ficciones políticas y de otras arquitecturas. Esta mirada político-estratégica no puede ser esencializante, además, porque da cuenta de que ella misma, nuestra mirada, como hacedores, como sujetos portadores de cuerpos atravesados por experiencias específicas, es parcial y constituye una parte intrínseca de aquello que estudiamos.
Por eso, aún en un proyecto supuestamente adjudicado para unos personajes concretos, incluso para nosotros mismos, si es una casa que nos hacemos para nosotros mismos, como un poco en este caso, en realidad nunca sabremos del todo quiénes serán los habitantes de la arquitectura que hacemos. Además, porque aunque haya sujetos que la habiten y que creamos poder más o menos identificar en un momento dado, sus vidas y ellos mismos cambiarán. Atender para nosotros lo cotidiano radical desde la arquitectura no consiste entonces en hacer un diseño exclusivo para determinados cuerpos, sino más bien trata de cómo una labor de diseño pensada desde el reconocimiento cuidadoso de determinadas microrrealidades y de determinados cuerpos, reconocimiento parcial, ¿no?, que como decía, hacemos desde nuestra propia subjetividad, puede conducir a una especie de desacomodamiento que interrumpa certezas espacioculturales. Se trata entonces de arquitecturas que a través de ese ejercicio de desacomodamiento puedan adquirir cierta capacidad de desestabilizar, al menos en pequeña escala, la normatividad y con esta quizás también algunas de las asimetrías estructurales que atraviesan nuestros cuerpos, sean de seres sintientes humanos o no humanos. Serían arquitecturas otras, a lo mejor también capaces de abrir nuevos horizontes para acomodar la multiplicidad de formas de vida que pueblan el mundo y no solo para unas pocas. Para ello, durante el proceso de diseño, la arquitectura de lo cotidiano radical, pese a su especificidad, debe para nosotros imaginarse no solo para una forma de habitar, sino para muchas y diversas. Estas arquitecturas de lo cotidiano radical son arquitecturas que reconocemos en sus limitaciones y a través de las cuales no se pretende alcanzar un supuesto diseño universal capaz de responder a un sinfín de situaciones y tipos de habitantes que componen la naturaleza y lo social. Más bien consistiría en un diseño que se reconoce limitado y subjetivo como nuestra propia mirada, pero capaz de atender de manera cuidadosa, pero nunca perfecta, a corporalidades numerosas y diversas, algunas existentes y otras que esperemos están por venir. Y podemos dejar aquí y hablar un poco entre todos. Y bueno, si quieren ampliar alguna información sobre este proyecto, esto es una publicación además de unos compañeros de ustedes de esta universidad, del grupo de Bartlebot, de los cuales somos muy admiradores, y en esta publicación última además se publicó, hay una parte también extensa junto a otros arquitectos haciendo algunas reflexiones adicionales sobre algunos de estos temas, y estos son otras publicaciones y redes por si también quieren seguirnos, visitarnos, hablarnos, preguntas que no se atrevan a hacer, pues pueden siempre escribirnos y bueno, podemos conversar si quieren. Sí, bueno, se alguén quere facer algunha pregunta, vale, bueno, pues procedo ao paso de micrófono. Hola, a mí me entraba la duda cuando enseñaste las casetas, bueno, te comenté antes cuando estabas con la presentación que nunca había visto una caseta para murciélagos, me pareció muy curiosa. Las casitas de los pájaros. ¿Hay algún criterio por el que sean diferentes, algo que los atraiga especialmente o algo así? Porque la de los murciélagos es muy claro que entra por debajo, pero con el resto de animales es como muy interesante que según la especie sea como arquitectura, digamos, diferente también. Sí, es muy importante tu pregunta. Está vinculada también a unos cambios morfológicos muy importantes que ha habido en los bosques de la península ibérica, ¿no?, en el último siglo. Bosques en los que los diferentes diámetros y diferentes tipos de árboles y de troncos y de edades, pues me permitía una enorme diversidad de cavidades, ¿no? Y esa diversidad de cavidades, que tiene que ver no solamente con el agujerito, sino con la distancia entre el agujero y la base, por ejemplo, que es muy importante, permitía, digamos, albergar a un número muy grande de especies animales, pájaros, murciélagos, ¿no?
porque esa diversidad es muy importante porque cada especie requiere, por lo general, de unas características muy específicas de agujeros y de cavidades, ¿no? No solamente de agujeros, también de altura. Están los animales, pero están también sus depredadores. Entonces, determinadas alturas, por ejemplo, no pueden funcionar porque son muy fáciles para acceder a un gato, por ejemplo, o determinados tipos de aves, o, por ejemplo, maderas muy blandas que hacen que un picapinos rápidamente pueda abrir la caja nido y sacar los polluelos, etc. Entonces, obviamente, la estrategia final debería ser que estos árboles pudieran crecer y que estos bosques pudieran ser nuevamente lo suficientemente diversos para que esas cavidades se pudieran dar en los árboles mismos, ¿no? Muchas aves hacen su nido directamente en un tejado o en un árbol, en una rama, pero muchas necesitan huecos, muchos, como nosotros los humanos, pues tenemos hábitos trogloditas, ¿no? Necesitamos pequeños agujeros para protegernos de las inclemencias del tiempo. Entonces, esos tamaños son muy importantes, pero también la orientación, por ejemplo, mientras que para los murciélagos el sur es muy bueno porque les gusta el calor, buscan el calor, y se apiñan también, duermen congregados, duermen muchos juntos, y el calor es bueno, con lo cual las orientaciones sur, las orientaciones oeste están bien. Para los pájaros no, los pájaros, por ejemplo, requieren más orientaciones norte. Entonces, digamos que todo esto hace parte más como de un proyecto que no es un proyecto nuestro, es un proyecto que está haciendo mucha gente, vecinos, como decía antes, que están haciendo este tipo de prácticas, de poner en sus jardines incluso en los bosques también, repoblarlos, digamos, de oquedades artificiales, mientras que los bosques y los árboles, que serían, digamos, como los espacios que se esperaría que fueran, digamos, los que albergan a estas especies animales, pues puedan tener la suficiente edad o diversidad morfológica, digamos, para que estas cavidades no sean necesarias, ¿no? Pero sí que se necesitan una serie y en eso, pues básicamente fueron muy importantes nuestros vecinos, pero hay asociaciones de ornitólogos en la Sierra Oeste de Madrid, colegios, por ejemplo, que también trabajaban con esto y que enseñan, pues, por ejemplo, la distancia entre el agujero y la base es muy importante, según también qué especies, el tamaño del agujero. Muchas veces, no sé si vieron, pero algunos tienen como una pequeña protección metálica, también para evitar que otros depredadores puedan entrar fácilmente, un picapinos, romper el nido y sacar el polluelo. La orientación, pero como decía antes, es muy prueba y error. También creo que algo interesante, y nosotros llevamos trabajando con animales y también con temas de jardinería durante mucho tiempo, no es como poner un ladrillo y sabes que más o menos el ladrillo va a seguir estando ahí, sino es trabajar con lo vivo, ¿no? Como nosotros mismos, y con lo cual también el hecho de que sean móviles pues facilita, ¿no? Como ir buscando las mejores ubicaciones. En el caso de los murciélagos hay diferentes también tipologías. Esta es una que la que vieron en las imágenes, es más para especies fusorícolas, ¿no? Como fisuras que tienen diferentes cavidades, algunas entre 1 centímetro, otras entre 2, rayadas. Y según los manuales suelen habitarse alrededor de los 5 años, pueden habitarse, pero pueden esperar más. Si ves que no funciona, la puedes cambiar de ubicación. Nosotros montamos esto más o menos en marzo de 2020. Como decía, justo cuando llegó la pandemia terminábamos la vivienda y de golpe al año nos dimos cuenta que las casas de murciélagos no habían quedado del todo bien porque nos habíamos equivocado con el carpintero y en vez de rayarlas cada 3 milímetros, las rayó como cada centímetro. Esto no va a funcionar porque les va a costar mucho a los murciélagos para trepar, vamos a tener que subir, desmontarlas y tal. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Qué pasa? Y curiosamente, el año pasado, o sea, justo después de 2 años, empezaron a habitarlas, ¿no? Y yo creo que lo que veíamos era casi como, claro, si estás en un territorio muy hostil para una especie, ¿no?
aunque le hagas una casa mal hecha, la termina habitando, ¿no? Y nuestra casa, un poquito mal hecha, pues fue habitada y fue un éxito, yo creo, porque simplemente el tema de los murciélagos es muy interesante porque están íntimamente ligados a la arquitectura, o sea, habitan desde hace mucho tiempo iglesias, espacios abandonados, puentes, por ejemplo. Hay también todo un programa de la Organización de Murciélagos de España de preservación con ingenieros para concienciar a los ingenieros que cuando hagan una reparación de un puente, por ejemplo, se fijen en que los agujeros pues no haya colonias de murciélagos. Si hay colonias de murciélagos, hacer refugios para que puedan salir, porque o les quitas su casa, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, sepultas completamente a una colonia, porque digamos que bueno, lo sabemos, lo hemos visto durante la pandemia, que salían animales salvajes en todas nuestras ciudades, todos vimos este tipo de noticias, pero en realidad hay muchos biólogos que llevan registrando esta llegada de animales salvajes a la ciudad durante mucho tiempo. Y si ya entendemos lo urbano como todo, como la minería, la ganadería, realmente el mundo salvaje, el espacio que estamos dejando para el mundo salvaje, pues es chiquitito, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos generar como otro tipo de dinámicas? Pues bueno, ese es un reto. Y no sé si... Sí, voy a dejar ya, esto es una intervención muy cortita porque creo que había alguna duda más, tampoco quiero acapararlo, pero precisamente con esto, por ejemplo, en Galicia se tiene como este territorio todo verde y tal, pero la realidad es que todo el territorio gallego está completamente antropizado y no queda mucho bosque, digamos, salvaje, entre comillas. De hecho, uno de los insectos más endémicos y más representativos de Galicia es la bacaloura, que es un animal que su periodo larvario lo hacen los carballos, los robles que están caídos, descomponiéndose en el bosque, y ahora mismo, evidentemente, pues los carballos que hay no llegan a llegar a ese periodo de descomposición natural donde la bacaloura criaba. Entonces está en periodo está en extinción. Mi duda es, la no intervención sobre la parcela, el hecho de dejar ese espacio natural, que los árboles que hay, mantenerlos y que puedan seguir su ciclo natural sin haber un aprovechamiento de esa madera, sino que puedan seguir su ciclo. El hecho de, según entras en esta carrera, lo primero que te enseñan en geometría es cómo hacer un terraplenado, ¿no? El hecho de dejar la parcela lo más natural posible, la no intervención, ¿es algo premeditado? Claro, o sea, es una pregunta, yo creo, muy importante. Creo que no hay una respuesta única, pero lo que sí es cierto es que, como comentaba antes, la morfología, digamos, de estos árboles, de este bosque, ya ha cambiado durante la época del franquismo. Muchos de estos bosques, por ejemplo, alrededor de Madrid, que eran encinares, que eran castañares, se convirtieron en pinos para la producción de resina, etcétera, pinos que ahora mismo no tienen más de 50 años, pues son morfológicamente muy poco aptos para que puedan, por ejemplo, para que pueda albergar muchos animales del bosque. Entonces, pues una de las estrategias que muchos biólogos, activistas ambientales, comunidades de vecinos, colegios, etcétera, llevan a cabo es justamente generar, ¿no?, con elementos reciclados o lo que sea, cavidades artificiales, ¿no?, mientras que ese bosque se va regenerando, ¿no? Digamos que, claro, lo suyo sería, creo yo, como tú dices, que estos bosques se dejaran, o sea, que los árboles pues se dejaran crecer y madurar para poder tener oquedades. De hecho, hay un solo pino, que es el más grande de la parcela, que tiene algunas oquedades, ¿no? Pero claro, esto requiere muchos años, ¿no? Y mientras tanto, pues, ¿qué tipo de acciones se pueden ir haciendo, ¿no? Posiblemente también ir reemplazando también especies, solamente este monocultivo de pinos, y volver a restaurar a lo mejor algunas especies como castañares. También el tema de los incendios, bueno, Galicia también ha sido importante, y estos bosques con una sola especie, pues son bosques muy débiles, por ejemplo, muy frágiles frente al tema de los incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces,
también pensar en esas formas de restauración, no desde un punto de vista nostálgico, sino desde un punto de vista también como de preservación. Creo que, supongo que tampoco, no hay una fórmula única, ¿no? Depende de cada situación o de cada, a lo mejor aquí determinados bosques en concreto es mejor no tocarlos y dejarlos estar, depende mucho, ¿no? Y en este caso, digamos que esa acción, que claramente es una acción ya de por sí con cierta dosis de violencia, ¿no? Como es habitar un lugar, pues aquí la apuesta era por ir a lo mínimo, ¿no? Por cuál era la construcción hipermínima que se podía hacer, ¿no? Para entrar de la manera, digamos, más amistosa en ese lugar, ¿no? Hola, bueno, en principio felicidades por la presentación. Mi pregunta va enfocada hacia la descentralización de este tipo de arquitectura natural, como la descentralización antropocéntrica de la arquitectura y enfocarse más hacia la arquitectura orientada a la naturaleza, a la fauna. Es como, pero entonces no tanto hacia la arquitectura, sino mi pregunta va más hacia el urbanismo, puesto que a partir de la revolución industrial digamos que hubo una separación de lo rural y lo urbano total, y a partir de toda esta masificación de la urbanidad, ¿qué posibilidades hay de volver a la reintegración o qué retos de algún modo tiene la ciudad para volver a integrar este tipo de arquitectura no tan antropocéntrica, puesto que llegamos a una capacidad que denominan los biólogos el antropoceno, que es como el ser humano que tuvo una fuerza geológica capaz de modificar toda la morfología de los territorios? Entonces, ¿cómo podemos descentralizar ese antropocentrismo de la arquitectura y qué retos tiene la ciudad justo para poder integrar nuevamente la naturaleza y este tipo de arquitectura orientada a la naturaleza? Sí, yo creo que es muy importante lo que preguntas y lo que planteas. Creo que un tema clave es entender que ya no tiene sentido, bueno, esto se habla mucho, pero lo sabemos, pero no entender esa diferencia, esa dicotomía entre naturaleza y sociedad, ¿no? Nos han enseñado desde pequeñitos, hemos mamado esta idea de que la sociedad y la naturaleza son como dos cosas aparte, no las hemos entendido de una manera en conjunto, ¿no? Y creo que uno de los primeros retos es entender que somos naturaleza, ¿no? Que todo lo que habitamos es naturaleza, ¿no? Este edificio es naturaleza, ¿no? Es una naturaleza de un hormigón que seguramente ha consumido cantidades de agua, bueno, con todos los problemas que ha traído, digamos, como todo este paradigma desarrollista, pero es naturaleza. ¿Y qué tipo de naturaleza y qué tipo de naturalezas queremos, ¿no? Y qué tipo de naturalezas queremos cuidar. Y también, entonces, en ese sentido ya no hay una diferencia entre el urbano, ya no trata solamente de ese territorio que pensamos como la ciudad, sino que es realmente prácticamente el planeta, ¿no? Si vemos diferentes datos, ¿no?, de investigadores que llevan trabajando sobre estos temas durante muchos años, pues la capacidad de la biosfera para albergar la vida humana, pues es un porcentaje muy alto en relación a todos los recursos planetarios, ¿no? O sea, lo que es los recursos para los humanos y para los animales que alimentan a los humanos son porcentajes altísimos en relación, por ejemplo, a la vida salvaje, que se queda con un porcentaje chiquitito de la Tierra. Entonces, ¿cómo repensar? Realmente, si pensamos todo ese territorio urbano, como los océanos que se usan para la pesca, como los espacios de la minería, como los espacios de la ganadería, como todo ese territorio que está al servicio, digamos, como de esa especie hegemónica humana, pues nos damos cuenta que realmente el planeta es casi como un territorio urbano que tenemos que replantear. Y creo que en eso sí que creo que las palabras nos ayudan a encontrar también. O sea, no, es difícil visualizar algo si no le ponemos palabras, ¿no? Y es verdad que se habla mucho del antropocentrismo, pero tenemos que pensar si realmente es un problema de los humanos o es un problema de algunos humanos, de algún tipo de civilización, ¿no? O sea, se habla del antropocentrismo, pero realmente es la llegada del hombre la que ha causado este problema, porque el hombre lleva muchísimo tiempo, o es el capitalismo que lleva 500 años, ¿no? Es el capitaloceno o el occidentaloceno, ¿no?, que también nos ha inculcado
un pensamiento dicotómico, un pensamiento binario, hombre, mujer, malo, bueno, naturaleza, sociedad. La mayoría de las culturas del mundo no tenían un pensamiento binario, como el pensamiento que se instruyó desde Occidente. Entonces, ¿cómo podemos pensar también en otras epistemologías, en otras formas de estar en el mundo, que no se basan en un concepto binario del mundo, ¿no? Que no entienden el mundo de esa manera dualista, ¿no? Cartesiana, ¿no? Y creo que ahí, digamos que hay también un proyecto por construir, ¿no? Y es, digamos, evitar como una especie de, o seguir, digamos, como alimentando esa homogenización del mundo, ¿no? Ese ver el mundo a través de unos solos ojos, occidentalocéntricos, heteropatriarcales, especistas, ¿no? Y cómo poder verlo a través, digamos, como de, como dirían los zapatistas, ese mundo donde pueden caber muchos mundos, ¿no? Vale, continuando con esta misma pregunta, o sea, viendo el costo del suelo del urbano, es decir, la mercantilización del suelo urbano y del espacio, los costes de esta tierra, digamos, ¿qué capacidad tiene esa arquitectura orientada a la naturaleza para atraer esos costes de la misma naturaleza, digamos, que se vea representado como un valor fuerte, mucho, o sea, que compita realmente con el valor del mercado del uso del suelo? Porque claro, para muchas personas es mejor tener un edificio gigante en urbano que cuesta mucho más que tener a lo mejor un criadero de abejas o algo así. Es a lo que voy. ¿Cómo se podría replantear ese aspecto para que de verdad se integre? Porque es que es muy necesario replantear de algún modo este tipo de ciudades. Pues no sé qué pensáis los demás, pero yo creo que no hay competencia alguna ahí posible, porque se compiten en ámbitos tan distintos, porque vivimos en un sistema en el que lo económico se entiende a través de lo monetario, que es una forma de leer lo económico muy reducida, porque obviamente la economía, si vemos la economía en sentido totalizante, bueno, el pensamiento feminista lo ha enseñado muy bien, la economía de los cuidados muestra cómo realmente hay otro tipo de economías que no están monetarizadas, pero son fundamentales para la vida, por ejemplo. Entonces, realmente tendríamos que, creo, repensar la economía, ¿no? Y darnos cuenta realmente que eso que entendemos por economía es una partecita chiquitita, ¿no? Y muy reducida de lo que realmente es la economía que nos permite vivir, ¿no? Entendemos la economía a través de lo que se puede monetarizar, pero eso que se puede monetarizar es una parte ínfima de lo que realmente es la economía total de la vida, ¿no? Todo lo que nos permite, digamos, generar recursos. Y claro, verlo todo a través de ese prisma monetario, pues genera unos desbalances brutales, ¿no? Y elementos que, por ejemplo, son aluminio, que ha recorrido todo el océano y no sé cuál, pues en términos monetarios puede ser súper barato, pero en términos ambientales sabemos que en su economía real es costosísimo, ¿no? Y nos genera un costo ambiental brutal, ¿no? Que nos está llevando a la destrucción, ¿no? Entonces, creo que hay un problema que no solamente es de la arquitectura, obviamente están involucrados economía, bueno, tenemos que involucrarnos toda la sociedad, y es cómo repensar la economía y cómo también pensar en otros nuevos marcos de evaluación de lo económico que no sean solamente los monetarios. Creo que si nos quedamos en lo monetario va a ser muy difícil, porque las lógicas actuales generan, digamos, como otro tipo de equivalencias, ¿no? Entre lo que es costoso y lo que es barato. Y creo que ahí también hay un trabajo pendiente que quizás puede ser una clave tal vez para responder desde mi punto de vista a tu pregunta, y es un trabajo que no es de la arquitectura, que no es de los urbanistas, sino es de toda la sociedad, de cómo nos juntamos muchas y muchos para trabajar estos temas y para pensar en otras formas también de evaluación y de comparación, ¿no? Y de valoración también, ¿no? Está la economía social y solidaria. Bueno, hay otras formas económicas que cada vez, digamos, están más intentando encontrar un camino y que creemos que es necesario, creo que es necesario ir más allá de lo monetario, ¿no? Porque podemos también caer como en esta sostenibilidad verde, ¿no? Desarrollo sostenible, que son como absurdos, ¿no? O sea, no puede haber desarrollo y ser sostenible, o sea, realmente como
en un supuesto desarrollo verde que puede ser pues, muy problemático porque realmente es como nos hace creer que estamos yendo hacia un lado, hacia algo que realmente no está siendo, digamos, una posibilidad de futuro, ¿no? Creo que es un trabajo colectivo, creo que es un trabajo que pues, tenemos que hacer entre muchos saberes juntos, y la ciudadanía, y saberes no solamente disciplinares, los movimientos sociales, ¿no? Creo que es algo que se tiene que hacer desde los movimientos sociales, esa transformación. Bueno, non sei se alguén quere facer algunha intervención máis. Se non, bueno, pois cerramos xa esta a primeira intervención. Así que, bueno, moitas gracias, Diego, un aplauso. Bueno, como sabes, estamos tendo unha tradición, entón, por favor, se podes proceder ao teu autógrafo no noso graffiti. Temos aquí. Bueno, temos aquí diferentes colores. Qué bien. Buenísimo. Así para que quede muy colorido. Sí, bueno, podes utilizar dous, os que queires. Bueno, no cambio entre unha conferencia e outra, mentras cambiamos aquí 4 cousiñas, avisarvos de que, bueno, seguimos tendo aí a nosa barra, onde Santiago e Laura estarán encantados de serviros cerveza, quen queira. Gracias.